Punto 2. Las empresas de rating habían calificado las participaciones preferentes como bono basura por el riesgo de impago que sobre ellas pesaba. Caja Madrid había sido calificada como insolvente, o sea, empresa ilíquida. Por lo tanto, sus productos tenían valor cero. En las solicitudes de nuestros plazos fijos ponían una condición: orden irrevocable. Cuando el problema llegó a la CNMV, Caja Madrid, que concediera un plazo a los suscriptores para poder desobedecer uso suficiente, el aspirante a y demostrar que lo entendían. Lo que Caja Madrid da sin más. Nuestra las preferentes ni por perspectiva negativa del producto y, no decir imposible, posibilidad de recuperar la inversión. Engañado a cientos de miles de pequeños ahorradores en base a la supuesta solvencia de la entidad, que luego, como se anunciaba por las agencias calificadoras, devino en quiebra y fraude en la comercialización de dichos productos. Silenciaron intencionadamente su no liquidez y el riesgo de pérdida total. Conocían perfectamente la perspectiva negativa de ese producto, según se ha manifestado por la propia entidad a la CNMV en su informe secreto. En un famoso argumentario ponía como norma obligado cumplimiento a todos los empleados que bajo ningún concepto pudiese llegar a conocimiento la patronal. Además de Blesa y Rato, y que expulsando Izquierda Unida. Este escándalo y el PSOE en la alternancia con otro habrá de ser justicia y la vida. Las autoridades españolas como con la razón. Muchas gracias.
Empezamos el turno de intervenciones. Señor Santos, por favor. Muy bien, pues ante todo y mostrar el saludo por la Asociación de Afectados por las Preferentes. He echado de menos en esta proposición pues el nombre de UPyD y creo que es de justicia recordar a UPyD como acusación popular en el caso de Bankia y en sus piezas separadas de las preferentes y de las tarjetas Black. En marzo de 2013, los vecinos y vecinas del Salón de Plenos al representante de la plataforma de afectados de participaciones preferentes de Getafe. Intervención que tuvo lugar antes de debatir una proposición sobre los ahorradores engañados con las participaciones preferentes y la deuda subordinada de las entidades financieras. Recordar que aquella proposición fue aprobada por unanimidad por los grupos políticos de este ayuntamiento. Se llevaron a la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Partido Socialista y UPyD para crear comisión de investigación, pero nunca prosperaron con el voto en contra del Partido Popular. Otras iniciativas acordadas, otras iniciativas acordadas con ADICAE en defensa de la también fueron tumbadas en la Asamblea de Madrid con los... En estos años hemos visto cómo todo el sistema estaba mostrando sus fallos y las corruptelas que escondían detrás de esta gran estafa, que convirtió en el drama de miles de pequeños ahorradores. Aunque pueda no compartir en todos sus puntos el análisis político que se hace de los hechos ocurridos, sí comparto la necesidad de que se investigue, se juzgue y se condene a todos los que permitieron que esta estafa se generalizara. Muchas gracias. Señor Santos, la intervención por parte del Grupo Municipal Socialista, en este caso, señor Vico. Señor Vico, por favor. Agradecer la intervención del representante de la plataforma y decir que vaya por delante nuestro apoyo a los afectados y afectadas por las participaciones preferentes y decirles que ánimo estará también el seguir apoyando en la medida de las posibilidades que tengamos desde el ayuntamiento. En primer lugar, decir que con respecto a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, ha participado también junto con las asociaciones de consumidores dando charlas informativas en los distintos centros cívicos. Y según dato facilitado por la propia OMIC, ahora en la actualidad, no sabemos si porque están ya en proceso judicial o algunos que están todavía pendientes de ver qué tipo de acciones van a iniciar, pero en la actualidad no se producen ni se detectan consultas relacionadas con las preferentes. No obstante, y siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y Competitividad, si se produjera alguna consulta en las oficinas municipales de informaciones a los consumidores, las mismas deberían ser derivadas al defensor del cliente de la entidad o bien a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, por parte de este Gobierno municipal, como decía, no habría ningún inconveniente en si es necesario iniciar alguna nueva campaña específica con respecto al tema de las preferentes. Por parte... con... Con respecto a la entidad bancaria, informar también a todos y todas los asistentes y que el Ayuntamiento en la actualidad cuenta con un contrato administrativo con Bankia que se adjudicó mediante un procedimiento abierto el 21 de octubre de 2014 y se trata de un contrato para la colaboración en la recaudación de ingresos como entidad gestora. Junto a Bankia licitaron también CaixaBank e Ibercaja. No licitaron más por la falta de infraestructura manifestada
por otras entidades que también colaboran como recaudadoras con este ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento de Getafe tiene también con dicha entidad 2 préstamos a largo plazo que finalizan en 2021 y 2020, que tiene estos contratos impedirían dentro de la proposición de la ruptura de negociaciones o ruptura de negocio, en este caso con la entidad bancaria Bankia. Sí decir que, en este caso, como decía, la OMIC va a seguir prestando el apoyo necesario y, si es necesario, por parte de la plataforma de afectados, el iniciar alguna nueva campaña, la OMIC seguirá prestando ese apoyo. Ya está rebasada la OMIC por KFG. Gracias, señor Vico. Por parte... No hacer nada con la OMIC. Nada, de nada, de nada. Porque se lo transmiten a la OMIC nacional. Y ellos a la comisaría, he dicho público caso. Gracias, señor Barahona. Tiene el tiempo para cerrar... Perdón. Señor Maireles. Gracias, presidenta. Buenas tardes, concejales. Siga a través de Internet. Antes de nada, agradecer la intervención de don Antonio. Lo que pasamos a debatir ahora es una proposición que por el título yo creo que es adquisición de acciones en 2002, porque el plazo para reclamar, que comenzó en febrero de este año, concluyó el 18 de mayo, y decir que se han resuelto ya 190.000 solicitudes y quedan pendientes 30.000 que están en trámite judicial. Es decir, a todos estos pequeños inversores que compraron acciones se les ha devuelto o está en trámite su inversión. Es cierto que, por el contrario, el tema de los preferentes no se ha solucionado de forma favorable para los preferentistas, que además se vieron obligados a pasar a ser accionistas en 2013. Efectivamente, sí, sí. Disculpen un momento, dejen que el concejal, igual que el resto anterior, bien, luego después del punto, cuando termine el punto, si ustedes tienen algo que decir a cualquiera de los grupos municipales, después del punto o lo que sea, pero con independencia que estemos de acuerdo, no con las intervenciones, y aquí se han hecho intervenciones por parte de la plataforma referida, por ejemplo, a mi partido, y se me ha señalado con el dedo desde esta sala. He guardado silencio, lo digo para dejar que todos los grupos municipales puedan expresarse y después ustedes hablen con quien consideren oportuno que tenga que hablar. Continúe, señor Maireles. Gracias. Continúe, por favor, señor Maireles. Verá del paso que se hizo de preferencia, de la quita que se hizo del 38%, acciones a 1,35 y que ese mismo día bajaron a 0,60. Lo que supone... Efectivamente. O sea, por eso digo que el Partido Popular en Getafe apoya íntegramente a porque ha causado a miles de personas y en muchos casos sin saber ni siquiera lo que firmaban. Pero antes de emitir nuestro de voto, vamos a analizar lo que se solicita en esta moción en concreto. En el primer punto, piden suspender las relaciones con Bankia. Hay que recordar que las relaciones que pueda tener esta empresa con el ayuntamiento son las que se derivan de los concursos públicos a los que han concurrido y en los que habrá demostrado en su momento tener la oferta más ventajosa para los intereses de Getafe. Lo que pide la Getafe en sus proposiciones no puede suponer que aprobemos la vulneración de la ley. Bankia, al igual que el resto de licitadores, como ya sucediera con Coca-Cola, esa marca que tanto critican pero que luego beben en sus asambleas, se relaciona con las instituciones públicas en la forma y según los procedimientos y con los límites que prevé nuestra legislación. Si quieren que cese de inmediato la relación con Bankia, hagan cuenta de cuánto costaría romper este contrato de forma unilateral y lo pagan entre ustedes, y no causen más prejuicios a los vecinos de Getafe. Y en el punto quinto, ustedes lo que piden es crear un tribunal de control de la banca española. Les recuerdo que para eso nuestro país cuenta con el Banco de España, que tiene unos buenísimos trabajadores y entre sus funciones está la de fomentar el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero y, cómo no, supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito.
si no creen en la labor del Banco de España, y también en esta proposición. Con los otros 3 puntos que solicitan, lógicamente estamos a favor, aunque también hay que matizar, aunque ya nos ha matizado también el señor Antonio, que la UMIC está siempre al servicio de los vecinos, sea cual sea su reclamación, y que este grupo es verdad que no ha escuchado ninguna queja de este servicio, por lo cual entendemos que está intermediando en este y en todos los conflictos de nuestros vecinos. Por todo lo expuesto anteriormente, aunque estemos a favor de 3 de los puntos, los 2 que nos parecen contrarios a la ley, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maireles. Por parte del grupo ya proponente, señor Esteban. Bien, gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos, concejales, concejalas, público asistente y todos los vecinos y vecinas que nos están siguiendo a través de streaming. En primer lugar, agradecer a Antonio Barahona como portavoz de la plataforma de afectados por las preferentes de Getafe el haber expuesto aquí toda la problemática que llevan padeciendo años y también animarles a que continúen en esa lucha demostrando que el empoderamiento ciudadano puede contra la opacidad de la trama financiera más orquestada en nuestro país. Ahora vamos con eso. Bien, desde Ahora Getafe traemos hoy esta proposición para continuar contribuyendo a ponerle nombres y apellidos a las entidades y organizaciones estafadoras, para que los afectados y afectadas por las preferentes y acciones de Caja Madrid Bankia recuperen su dinero y denuncien por la vía civil a sus estafadores. Especialmente las 13.400 indirectas de Bankia. También lo traemos de todas y todos los contribuyentes de verdad que estamos teniendo que pagar el rescate de la Unión Europea a la banca española por 100.000 millones de euros, siendo Bankia el principal responsable del rescate. Desde Ahora Getafe, además, queremos contribuir a presionar para que el futuro Gobierno de la Nación abra una comisión de responsabilidades desde el ámbito político y se colabore con la justicia, la condena penal de los responsables y la ciudadanía pueda desenmascarar que ha estado votando y que coincide que 18 de los 27 ediles que conformamos este consistorio, con la alcaldesa inclusive, pertenecen a partidos políticos que están detrás de, repito, la mayor estafa financiera orquestada y organizada por la sociedad civil de la historia de la democracia y podría decir de toda la historia del Partido Popular, del PSOE y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Si me permiten, voy a intentar hacer un breve correlato, breve porque tendríamos largas horas para hablar de este tema, para saber de lo que estamos hablando. En el año 2007 se comenzaron a vender las preferentes de Caja Madrid a particulares y a partir del 2009 fueron emitidas especialmente por cajas de ahorro. Recordemos que en este tiempo Miguel Blesa era el presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid y entre sus filas, como consejeros generales de la Asamblea, que respaldaban a Blesa, se encontraban 40 Pedro Vázquez, alcalde durante 30 años de este municipio de Getafe, y Pedro Sánchez Pérez Castejón, actual secretario general de los socialistas y actual candidato por segunda vez a la presidencia del Gobierno de España para las próximas elecciones generales del 26J. Año 2011. 7 cajas de ahorro se fusionaron y crearon Bankia, saliendo en julio de 2011 a bolsa con Rodrigo Rato al frente como director y habiendo sido vicepresidente segundo del Gobierno con José María Aznar y ministro de Economía, es director gerente del Fondo Monetario Internacional. Recordemos además que Rodrigo Rato percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, una de las más altas entre las cajas españolas. Año 2012. Bankia pasó a ser controlada por el Estado español, siendo el punto de inflexión en la crisis financiera del país. La Unión Europea decidió rescatar a la banca española con 100.000 millones de euros. La plataforma ciudadana 15M Parrato y UPyD presentaron querellas admitidas a trámite en la Audiencia Nacional, quien declaró como imputado por la gestión de Bankia. 2013.
Gracias a los 8.000 correos de Blesa filtrados por Ciudadanos a través de la Comisión Anticorrupción del Partido X, se desvelan las maniobras delictivas que llevaron a cabo directivos y consejeros de la Caja, descubriendo así la trama de corrupción de las altas esferas de poder y cómo hemos tenido que rescatar a Bankia porque Caja Madrid se fundió el dinero en favores y sobornos. En la época de Blesa y de Rato, los consejeros disponían de una tarjeta Black con cargo a la propia entidad bancaria, cargos personales valorados en cientos de miles de euros sin declarar ninguno. Recordemos que en este caso como consejeros políticos del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, miembros de UGT, obreras o altos cargos del CEIM y de la... Este mismo año ingresó 2 veces en prisión por varios delitos societarios. 2.000 euros por haberle enviado a la cárcel. 2015. Rodrigo Rato fue detenido por estos delitos de fraude, alzamientales. Posteriormente fue puesto en libertad con una millonada fianza. Después de los cientos de miles de familias afectadas y engañadas de personas honestas, trabajadores y que están sufriendo porque exdirectivos de las antiguas cajas de ahorros diseñaron un producto altamente especulativo y muy profesional entre minoristas. Lo que debería haberse colocado entre mayoristas institucionales, transformaron los pasivos bancarios, los ahorros de los señores en capital del propio banco y se dio la orden de Tiene que ir terminando. Sí, termino enseguida. Bien, el informe de la CNMV vino a decir además que los precios de las preferentes estaban manipulados, un valor teniendo en cuenta las cuentas falsas de Rato de un 20% y se seguían vendiendo al 100%. Las consecuencias de una manipulación de precios de tal calibre están recogidas en el artículo 284 del Código Penal Español y no hay nadie en la cárcel a día de hoy. La nulidad de todas las operaciones y la devolución íntegra del dinero a los perjudicados por el delito sería lo que tendríamos que estar encaminados. Bien, también que la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, junto con el economista Carlos Sánchez Mato, ha cifrado en 1,4 billones de euros la cantidad total de las ayudas públicas recibidas de 2008 al 2014, y en el que hubo un gobierno del PSOE y otro del Partido Popular. Si dividimos esta cantidad entre los 46 millones de españoles... Lleva 7 minutos. Sí, ya termino. Tocamos a 31.000 euros por cada uno de nosotros. Y ya para finalizar. Este es el país en el que vivimos. No sé si recordarán además una canción infantil. Había una vez consejeros cómplices y cientos de miles españoles estafados. Había también un juez inhabilitado, delincuentes políticos y banqueros en Panamá y más de 100.000 millones de euros rescatados. Todas estas cosas había una vez cuando vivimos en un mundo al revés. Gracias. En primer lugar, le diría a los... grupos... Cuando usted quiera, continuamos, lo seguimos los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque algunos han pretendido y pretenden que este pleno sea el pleno de la crispación, pero bueno, seguiremos. Yo creo que es una falta de respeto hacia todos ese tipo de cuestiones, como también le pido a los grupos municipales que si acuerdan un tiempo en la Junta de Portavoces, lo que pido es que se cumpla. Y usted ha estado 7 minutos 30 segundos, 36 para ser más exactos. Es que luego cuando se corta, luego la mala soy yo. Soy la que no quiero dar la voz, soy la que no quiero dar la palabra, entonces, mejores condiciones, si todo por una cuestión de igualdad de condiciones entre todos y todas, simplemente es
cumplir lo que ustedes mismos acuerdan en la Junta de Portavoces. Eso como primera cuestión, porque si no, luego ya sé que la culpa es de los demás. Y por algunas apreciaciones que ha hecho usted, señora Esteban, de su intervención. En otras de índole política no voy a entretenerme, no voy a hacerlo porque en ninguno de los casos me siento como aludida, aunque defiendo a capa y espada a mi partido. Pero usted ha hecho referencia a un... Usted ha hecho referencia al anterior alcalde de Getafe, a uno de los el anterior hace dos alcaldes de Getafe, el señor Castro, como también al señor Sánchez Pérez Castejón. Y simplemente le informo, porque si usted no lo sabe, le informo que antes de una modificación legislativa, todas las entidades locales, es decir, todos los ayuntamientos, representación. Es decir, que es que usted lo ha contado como si estuviéramos, en este caso el anterior alcalde de Getafe, el señor Castro, como si estuvieran los órganos de dirección de la entonces Caja Madrid o Ibankia, o el que en su día fue concejal del ayuntamiento de... ¿Perdón? No, usted le diría, es que antes por ley era obligatorio que los ayuntamientos tuvieran representación y en función del número de habitantes tenía más o menos representación. Lo digo por la parte que conozco de Getafe, por supuesto, puesto que no tenían ningún tipo de remuneración. Luego la ley cambió y se hizo que ningún cargo público ocupara ninguno de esos cargos, pero en cualquier caso era, usted aclárselo, porque lo ha dicho de una manera que parece que las decisiones eran tomadas por el señor Castro. Pasamos a la votación. Permítame, señora presidenta, el pedirle yo también. Bueno, se están dando circunstancias en este pleno, el pleno de la crispación que podía ser de situaciones, y yo creo que en ese sentido también los diferentes, que una persona se suba aquí, se ponga inmediatamente al lado para grabar, remítales a la grabación. Y la próxima vez será regulado para evitar ese tipo de circunstancias, porque simplemente es una cuestión también de respeto al propio órgano plenario. Gracias, señor Muchas Santos. gracias. Pues mi voto es abstención. En contra. A favor. Abstención. Abstención. Son 7 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. No, por lo tanto, sí, no es que falta una concejala. Entonces, queda aprobado. Punto 10. Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe, instando al Gobierno de la Nación en funciones a que no ratifique ni aplique el Tratado Integral de Economía y Comercio y a que no comprometa al Estado ni en este ni en tratados internacionales similares. ¿Tiene usted...? No había aquí... señor Santos, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, el CETA es el caballo de Troya del TTIP. Por lo que, al igual que en distintas ocasiones en las que el TTIP ha llegado a este pleno, me uno a las exigencias de la suspensión de la firma prevista para octubre, así como la suspensión de la actividad provisional que excluirá a los parlamentos nacionales de su aprobación y les obligaría en ejecución. Ya en este pleno, la aplicación del TTIP destruiría miles de puestos de trabajo directos, provocaría una nueva ola privatizadora de los servicios públicos, favorecería los recortes y devaluación de los salarios, forzaría la pérdida de derechos laborales, arrasaría las normas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de países como España y el sur de Europa, que acumulan un importante deterioro económico y Señor político. Santos, por favor. Señor Santos. Un momento. A ver, por favor, entiende lo que está diciendo el concejal, el representante de Izquierda Unida. Hay un constante que no deja oír a nadie. No entiendo que hay con ustedes. El que quiera hablar... puede salirse a hablar y luego volver a entrar. Muchas gracias. Yo, caso me estoy oyendo yo.
Ya he dicho, bueno, repito, ya he dicho en este pleno la aplicación del TTIP destruiría mil trabajos directos, la privatizadora de los servicios públicos, cortes y devaluación de los salarios, forzaría la parte de derechos laborales, arrasaría las normas medioambientales, etcétera, etcétera. En el caso de países como España y Europa, como consecuencias de las políticas de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones de la Unión Europea, el TTIP tendría gravísimas consecuencias de todo tipo. El CETA, exactamente igual. La dolarización laboral y provocará la pérdida de muchos puestos de trabajo en la agricultura, la ganadería y la pequeña y la mediana industria europea, además de poner en peligro logros democráticos esenciales como las normas, reglamentos y estándares sobre la seguridad de los productos alimentarios y de consumo y de protección del medio ambiente. Mi apoyo a esta proposición como paso imprescindible para la garantía de que prevalezca tanto los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, económicos y sociales de los ciudadanos, como los acuerdos suscritos en defensa del medio ambiente y en contra del cambio climático, sobre cualquier tipo de tratado de convenio e inversiones como el TTIP, el CETA o el TISA, que solo sirven para aumentar los beneficios del capital y de las grandes corporaciones nacionales. Necesitamos una Europa social y democrática, una Europa donde las personas prevalezcan frente al capital. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos. Adelante. Buenas tardes de nuevo. La Unión Europea debe fijarse como objetivo y desempeñando un papel clave en la escena mundial. Un acuerdo comercial es una gran oportunidad para situarse geopolíticamente en una posición estratégica en un mundo globalizado como el que tenemos. De la misma forma que no aceptar consensuar un acuerdo puede ser quedarse fuera de la partida. No vale levantarse de la mesa de negociación. Hay que negociar hasta lograr un acuerdo favorable para Europa. Una negociación inteligente debe promover la igualdad de condiciones de las empresas europeas en el mercado mundial, sin que por ello se vean perjudicados los ciudadanos europeos. Por tanto, ha de conducirse hacia los estándares europeos más exigentes que los del resto de países. Las pequeñas y medianas empresas europeas se encuentran con enormes trabas burocráticas para introducirse en mercados que nos referíamos antes. La negociación inteligente debe potenciar este sector generador de puestos de trabajo, tan importante para nuestro país. Recordemos que un amplio porcentaje de los empleos que se crean en nuestro mercado laboral son en pymes. Por eso es importantísimo estar en las negociaciones y no solo ser un espectador para la aceptación, o no, de lo que otros negocien. Las normas europeas sagradas de exigencias son altos en cuanto a los temas que desarrollan, pero además lo son de manera transversal, sobre otros aspectos que pudieran parecer ajenos. Por ejemplo, una norma que afecta a la producción de vehículos es conservadora con el medio ambiente, de tal forma que el segundo asunto termina primando sobre el primero. Esto es lo que debemos promocionar mundialmente. De esta forma, tratándolo en foros internacionales, se consigue que el planeta sea más habitable y que los mercados globales asuman los compromisos de los altos estándares europeos. La reglamentación que se genere en estas sumisos marcará el futuro a medio y largo plazo del mundo, y Europa tiene mucho que decidir y mucho que aportar en este aspecto. Por ello, la negociación inteligente, lo nuestro se consagra como mejor. Son los demás los que tienen que asumir si quieren realizar intercambios comerciales con los europeos. Hemos hablado de personas. Los tratados internacionales que firme la Unión Europea tienen que favorecer primordialmente a las personas. Hemos hablado de empresas que tienen que generar trabajo de calidad para las personas. Y debemos hablar inevitablemente de la protección de las inversiones. El arbitraje internacional será un sistema garante de soluciones más justas para los conflictos que se den en este ámbito, ya que la cobertura bajo leyes internacionales es mucho más sólida y más garantista. En conclusión, las negociaciones ofrecen una oportunidad de reforzar los vínculos entre los participantes en un mundo que cambia con rapidez.
Se trata tanto de posibilidades económicas como geopolíticas que no debemos dejar pasar. Puesto que las negociaciones están aún vivas, no es el momento de decir sí o no. Hay que trabajar con ahínco y definir cómo tienen que ser los tratados para beneficios de todos, con procesos abiertos que creen métodos transparentes. Un acuerdo que genere crecimiento y empleo mediante la creación de oportunidades adicionales para las europeas, especialmente para las pymes, que fomente nuestros valores y que suba el listón para el resto del mundo, reforzando simultáneamente el papel de la Unión Europea en la escena mundial. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, la señora Seila. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. El CETA es un tratado que ha estado negociándose entre Canadá y la Unión Europea desde 2009. Realmente, al igual que nos sucede con el texto, desconocemos la totalidad del texto y magnitud de la repercusión del mismo. Sí sabemos que el CETA incluye el ISDS, Mecanismo para la Resolución de Disputas entre Inversores Extranjeros. El CETA puede constituir un precedente muy dañino porque contiene aspectos peligrosos. Como es el caso del sistema de resolución del mismo, responsabilidad que incumbe a la Comisión Europea. El CETA no protege suficientemente los servicios públicos y, a pesar de que el Parlamento Europeo ha recomendado firmemente a la Comisión que estos queden excluidos, el entramado de protecciones que ofrece el CETA no es suficiente. Pensamos, además, que CETA es insuficiente en cuanto a la protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores. El Partido Socialista defiende la negociación de un acuerdo comercial que permita realmente defender y asegurar los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral, de la sanidad, de los servicios públicos que sirvan de referencia en el comercio mundial. Consideramos que es importante estimular el comercio y la inversión entre la Unión Europea y otros países para generar crecimiento y empleo de calidad en base a la competitividad. El comercio es un instrumento fundamental para potenciar el crecimiento y el empleo, pero no a cualquier precio. Por eso, entre nuestras principales reclamaciones están, además de la preservación absoluta de los estándares de protección social, medioambientales, de derechos de los trabajadores y de los consumidores, la protección y privacidad de datos, el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y la regulación de los mercados y servicios financieros. Estas son condiciones sine qua non para que el PSOE apoye el CETA o cualquier otro tratado, que desde luego y hasta la fecha no parecen tener peso en el acuerdo, lo cual nos genera dudas sobre el mismo. Por otra parte, vemos necesaria la exigencia de la retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y Estados. Los sistemas judiciales de los Estados han de ser los garantes que resuelvan estos conflictos. Otra de las aristas que nos genera dudas sobre el apoyo al CETA, como nos pasó con el TTIP, consiste en uno de los pilares principales de las políticas socialistas, como es que los servicios públicos como la sanidad o educación, pero también la justicia y la seguridad, queden excluidos del mismo. No podemos permitir otro retroceso en este sentido, ya que nuestros servicios públicos debilitados y mercadeados por el PP no aguantarían otro envite mercantilista. Por ello, pensamos que sin duda es imprescindible que se realice un estudio del impacto, tanto positivo como negativo, el estudio lo dirá, en nuestro país. De nuevo, con transparencia, unida a la exigencia del PSOE de que la Unión Europea elabore una regulación previa en materia de protección de datos y privacidad. Los niveles de protección europeos no son objeto de mercadeo. Por eso es importante alcanzar un buen acuerdo que ayude a la Unión Europea a recuperar el liderazgo mundial y su posición estratégica. Los socialistas españoles y europeos exigimos la máxima transparencia en los procesos de negociación, propuesta y explicación a la ciudadanía del CETA y del TTIP, siendo imprescindible que la información llegue a la ciudadanía para que dé respuestas a sus preocupaciones. Pese a todo lo expuesto anteriormente, todavía no conocemos integralmente el contenido del tratado.
Desconocemos el impacto socioeconómico que podría tener y pensamos que quizás lo necesario sería establecer líneas rojas que no deben sobrepasarse, no estando en contra, por otra parte, de que se alcancen acuerdos que mejoren la competitividad de la Unión Europea. Por otro lado, entendemos que no es oportuno hipotecar a un futuro Gobierno a rechazar tratados que todavía desconocemos o en mayor o en menor grado. Por eso nos vemos oportunos posicionarnos a favorable ni negativamente respecto a esta moción, por lo que el Grupo Municipal Socialista de Getafe se va a abstener en esta moción. Gracias. Muchas gracias, señora Sevilla. Por parte del Grupo Popular, señor Mayores. Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. Nuestros compañeros de Getafe nos traen otra proposición al Ayuntamiento en la cual el Ayuntamiento no tiene competencias. En este caso es sobre la no ratificación del Tratado Integral de Economía y Comercio, más conocido como CETA. ¿Pero en qué consiste este acuerdo? Más o menos como han dicho mis compañeros. Para los que no lo conozcan, es un tratado internacional entre la Unión Europea y Canadá, por el cual, por ejemplo, las empresas españolas podrán hacer negocios, vender productos y prestar servicios en Canadá. En pocas palabras, es un tratado de libre comercio. Yo entiendo que a la izquierda el libre comercio les da miedo. A ellos les gusta controlarlo todo, sea competencia suya o no, y sobre todo, beneficia a los ciudadanos o no. Entiendo que por esta misma razón, cuando España se unió a la Unión Europea hace ya 30 años, entre otras cosas se trataban puntos similares al de este acuerdo. Eliminación de aranceles, posibilidad de comercio entre países, sinergias en conocimiento, sinergias en leyes, y el resultado ha sido una mejora en la producción de las empresas, mejoras en las leyes, mejoras en el sistema de control de productos, en definitiva, una mejora